Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Yo soy Mariana Costa. Este video es para, bueno, agradecerles siempre que se suscriben y me comentan, porque el canal está creciendo y la idea es que crezca con teoría, con buen fundamento, porque yo creo realmente que la teoría y la práctica son hermanas, inseparables, y me parece interesante tratar de colaborar con eso, agregando muchos ejemplos en cada video, etcétera. Así que bueno, gracias por estar ahí. Hoy puntualmente lo que voy a traerles es la idea de mostrarles la Gestalt con limones. Así de simple. Se me ocurrió mostrarles qué es la Gestalt y qué son estas leyes de percepción aplicadas al diseño gráfico con unos limones que he fotografiado para este video. Así que bueno, los invito a quedarse. Al final del video, por supuesto, tengo un cuadro general que concentra todas estas leyes, que son 2 leyes generales y 6 específicas, 6 particulares, que les van a quedar bien ejemplificadas en el video. Así que bueno, ojalá les sirva. Me dicen si les gusta, si les interesa, me comentan acá abajo. Y bueno, y gracias siempre por suscribirse. Ahí vamos directamente con el contenido. Bueno, si hablamos de psicología de la Gestalt, ustedes también pueden encontrar este nombre como psicología de la forma o psicología de la estructura, ¿no es cierto? Y en realidad son estudios de fenómenos de percepción que se realizaron con mediciones y que han dado lugar a muchos test que permiten evaluar las funciones psicológicas de la inteligencia, del estado psicológico de un paciente, ¿no? Y las posibles patologías. Acá tienen la foto de 3 de sus fundadores, que son Wertheimer, Kohler y Kafka, y acá hay una síntesis, acá abajo sobre el campo amarillo, que dice la mente tiene la capacidad de darle forma a la realidad, y ese es uno de los principios importantes. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con diseño gráfico? Bueno, el diseño gráfico como disciplina relativamente nueva en el siglo XX, lo que hace es tomar conocimientos anteriores, como cualquier disciplina que se desarrolla, busca sus fundamentos en conocimientos anteriores. Entonces, este es un gran conocimiento sobre la percepción que para el diseño gráfico es muy útil. Así que bueno, les digo que vamos a ver específicamente las leyes que podemos aplicar a nuestra disciplina. Este conocimiento de la psicología de la Gestalt se aplica a distintas áreas de la psicología, ¿no? Se estudian actitudes, el aprendizaje, la motivación, etcétera. No comprendan la filosofía de la Gestalt como algo específicamente pensado para lo visual, ¿no? Sino que tiene que ver y tiene su origen en ese tipo de estudios, pero después se puede aplicar a distintos aspectos, ¿no? De la humanidad, los fisiológicos, los intelectuales. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que Wertheimer estudió cuidadosamente, que fue la percepción visual. Y me parece que acá es interesante que comprendan que él lo que distingue es que cuando nosotros percibimos, captamos con distintos sentidos y además con el cerebro, con el pensamiento. Quiere decir que la percepción es una combinación de sentidos con pensamiento. Eso es una primera noción importante. Cuando uno percibe, no percibe solo con la vista, sino que también percibe con el pensamiento. Entonces, ahí tenemos una primera definición importante de la Gestalt. Ahora bien, ¿cómo es este asunto de la percepción, de esa idea de totalidad que nos da la Gestalt? Acá les puse una foto de los limones que tengo aquí al lado. ¿Y qué nos dice la Gestalt? Que el conocimiento de algo no se obtiene de datos sensibles aislados, sino que se obtiene de una idea global de las cosas. Quiere decir que cuando yo veo un limón o tengo un limón en mis manos y lo corto, ¿no? Lo observo, lo huelo, lo puedo hasta probar, la percepción de ese objeto o de ese elemento que estamos, y tomo este ejemplo sencillo para que ustedes lo comprendan, no es de una parte aislada. O sea, yo cuando observo y percibo un limón, no veo solamente una parte de ese limón. Lo que observo es una combinación de características físicas, por ejemplo, la textura, ahí les puse la foto de la textura, muy cerquita para que la vean, qué maravillosa que es, ¿no? De paso, valoremos la belleza de la naturaleza, ¿no? Qué maravillosa que es la textura de la fruta, del limón, que nos permite saber el estado de madurez
si está listo para ser consumido o no. Entonces, nosotros cuando percibimos, ¿qué dice la Gestalt? Lo que tomamos es una combinación de características. No podemos percibir de manera aislada. Entonces, ¿qué tenemos? El olor, el sabor, como les decía, la textura, el peso. Yo solamente de haber probado levemente el limón, ya tengo saliva en mi boca, que es lo que genera la presencia y el olor simplemente del limón. Entonces, la primera de las características que se toman cuando uno considera un objeto percibido es la característica física. ¿Qué peso tiene? ¿Qué olor? ¿Qué textura? ¿Qué sabor? La segunda, y es muy difícil decir que esto es en ese orden, ¿no es cierto? Porque se produce esta combinación en la percepción de una manera muy compleja, no es que sea en orden rígido, pero si tuviéramos que ordenarlo para explicarlo, ponemos primero las características físicas, pero luego tenemos y automáticamente las características simbólicas. Yo lo puedo relacionar según mi cultura con la idea de limpieza, porque hay gente que considera, por lo menos de este lado del mundo, que las gotas de limón son útiles para la limpieza, por ejemplo. Entonces hay unas características ahí simbólicas que tienen que ver con la cultura. Entonces un limón es útil para limpiar, por ejemplo. Y también hay otras características subjetivas propias, ¿no? Por ejemplo, que un limón me traiga ciertos recuerdos del olor del jugo de limón en el momento en que mi abuela cocinaba, por ejemplo. Entonces ahí entran otras características subjetivas. Entonces, la Gestalt, ¿de qué nos habla? Nos habla de que la percepción de un objeto no se realiza de manera considerando temas aislados de ese objeto, sino la combinación de estas características. Eso es muy importante que lo comprendan. Les digo un limón porque me imagino que si ustedes están viendo este limón conmigo, van a sentir la saliva igual que yo. Es como una sensación que tengo de poder mostrarles y acercarles una idea con algo muy sencillo como un limón. Pero entonces, ¿cómo es este asunto de la percepción? Uno percibe la totalidad de ese limón con la suma de estas características, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con lo subjetivo, con los condicionamientos sociales, etcétera, ¿no? Y por supuesto que pongan en el lugar del limón cualquier otra cosa que ustedes perciban. Cualquier cosa que se percibe con esta idea de totalidad. Ahora bien, ¿cuál es entonces el axioma de la Gestalt? El axioma es, el todo no es igual a la suma de las partes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando percibo el limón completo, y ahí les hice una foto del limón cortado para que lo puedan ver de otro modo. Cuando yo percibo el limón completo, en realidad, si yo sumara las partes por separado del limón, ¿no es cierto? La suma no sería igual a la suma de estas partes, digamos. Lo que yo percibo del limón es una totalidad que supera la suma de las partes. Eso es importante porque se suele confundir este axioma, ¿no? Nuestra percepción capta un todo que es mucho más que la suma de las partes. Es esa combinación particular, esa manera de ver particular que tenemos las cosas. Entonces, la percepción es un fenómeno complejo que no se puede desagregar como si fuera tan simple, ¿no? Yo no puedo sumar el color del limón, el olor del sabor del limón y el sabor del limón y decir, bueno, eso es un limón. No, porque un limón es muchas más cosas. En mi cabeza, un limón es mucho más que simplemente la suma de las partes. Entonces, el axioma de la Gestalt es, el todo no es igual a la suma de las partes. Recuerden eso y compréndanlo. Se me ocurría que un limón era una manera sencilla de explicarles este asunto, ¿no? Para que comprendan qué interesante y qué fundamental es comprender la percepción. La percepción es un fenómeno que nos tiene que ocupar como diseñadores, como ilustradores, digamos, cómo la gente percibe lo que nosotros le estamos dando, ¿no? Como enunciado. Muy bien, esta corriente de pensamiento influyó en distintos aspectos de la ciencia, de la educación, de la historia, ¿no? Esta idea de totalidad, de percepción de una totalidad, ¿m?
porque aunque vos quieras hacer el esfuerzo de percibir solamente el olor del limón, automáticamente te disparó ese olor otras percepciones. Entonces, esa totalidad, esa idea de totalidad de la Gestalt es la que les estoy explicando con un limón. Ahora, muy bien, esta idea de totalidad no es nueva, no es que la Gestalt ha inventado esta idea. Han existido civilizaciones antiguas que veían en la naturaleza una totalidad enorme. Esta foto la saqué en el verano, en las vacaciones, donde yo percibía la totalidad de la naturaleza, donde yo percibía esa vinculación que hay entre las partes de un ambiente natural, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ya hubo muchas civilizaciones anteriores que comprendieron esto. Y comprenderlo significaba cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta idea de totalidad y de percepción de la totalidad y de sentir que vos sos parte de esa totalidad no es una idea nueva, ¿no? Pero es importante decir que con la Gestalt se reivindica y se reconsidera. Muy bien, la forma en que nosotros percibimos sienta las bases de la forma en que pensamos. Y esto es muy importante y es un principio gestáltico. Si nosotros percibimos de manera aislada o de manera compleja o de manera incorrecta, evidentemente el pensamiento que esa percepción nos dispara no va a estar bien, bien realizado. Quiero decir, la forma en que estamos percibiendo es muy importante. Por eso es importante tener los sentidos dispuestos, estar abierto a la percepción y poder entender este fenómeno perceptivo como algo mucho más complejo, ¿no? Que se me dispara en el momento en que estoy frente a algo, ¿no? La manera en que yo perciba es la manera en que yo pienso. Así que teniendo ese principio claro, continuamos. Vamos a ver ahora las leyes generales, dos leyes generales de la Gestalt aplicadas al diseño gráfico. Este es un ejemplo del Zoológico de Buenos Aires de hace muchos años. El diseño es del campo Nazca. Estos son unos carteles, unos pósters que se realizaron muy, muy bien hechos desde el punto de vista del diseño, ¿no? Entonces, la primera ley general que dice, principio general de figura y fondo. Inevitablemente la percepción busca una figura y en el momento en que buscamos una figura, lo demás se transforma en fondo. Eso es un principio ya reconocido y aplicable al diseño gráfico. La mente quiere figuras claras y busca siempre jerarquizar, ¿no? ¿Qué va a haber primero y qué va a haber después? Y es allí donde se definen la figura y el fondo. Entonces, miren estas imágenes y supongo que ya han encontrado los dos animales en cada uno de los casos, ¿no? Les pongo los demás pósters porque me parece importante que los vean, ¿no? Se percibe una primero y otra después. La figura y el fondo se perciben con lo que se llama alternancia. Y es muy importante cuando vayan a diseñar con alternancia y con esta ley de figura y fondo que consideren el contraste del color, de la forma, ¿no es cierto? Si quieren generar ilustraciones o piezas gráficas con este efecto, lo que tienen que pensar fuertemente es cómo van a lograr el contraste para que la gente tenga esta alternancia. Primero ve una cosa, después ve la otra. Y por supuesto, esto se desarrolla, esta capacidad de ver se desarrolla. Uno separa por familiaridad el fondo, ¿no es cierto?, de la figura. Por supuesto, en el momento en que yo reconozco algo, se vuelve figura y lo demás se vuelve fondo. Pero si ustedes agilizan esta manera de ver, como buenos diseñadores, ilustradores y comunicadores, van a ver que todo el tiempo están buscando este juego gestáltico de la percepción del todo, pero con esta primera ley. Vamos con la segunda, es la ley general de la buena forma o de la pregnancia. Lo que dice esta ley desde el punto de vista psicológico es que uno busca siempre completar con la imaginación lo que nos falta. Por ejemplo, no estamos cómodos con las figuras inestables o con las figuras incompletas. Entonces, por eso, por ejemplo, pónganse a contar cuántas patas tiene este elefante y van a ver este fenómeno, esta ley de la buena forma. La buena forma es para la Gestalt la que está completa. Así que bueno, acá tienen la segunda gran ley. Y ahora vamos a ver las leyes particulares. La primera dice ley de cierre, es la famosa ley de cierre o de completud, que pensando en esta totalidad de la que hablábamos cuando hablábamos del limón,
¿Qué dice esta ley particular? Que hay una idea de cerrar, de completar la forma. Entonces, cuando diseñamos, podemos usar esta ley particular para dejar abiertas las formas y que el usuario o el destinatario pueda completarlas. Y eso es lo que vemos en estos dos ejemplos de diseño, que son dos isotipos puntuales que trabajan con el ingreso del blanco. Fíjense. Entonces, las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad, ¿no? Entonces, fíjense, esto lo podemos aplicar rápidamente porque además está pensado desde allí a la cuestión psicológica, de que cuando uno a veces completa una idea de algo solamente con indicios, ¿viste? Te haces una idea de cómo son las cosas solamente por los indicios. Bueno, esa tendencia psicológica es la misma que vemos acá aplicada al diseño gráfico. Otra ley particular, la ley de contraste. Esto tiene que ver con la posición de los elementos o, por ejemplo, con los colores de los elementos, ¿no? Nosotros podemos justamente hacer uso de esta tendencia que tenemos a percibir los contrastes y hacer piezas gráficas como esta, que lo que busca es marcar como algo se destaca del resto, ¿no? Entonces, esta es una pieza gráfica publicitaria de un whisky, pero lo que busca es cómo objeto se destaca del resto, ¿no? Eso se hace por ley de contraste. La ley de proximidad, cómo tendemos a unir las cosas para percibirlas como un todo, ¿no? Entonces acá vemos un rostro armado con objetos, con elementos que son propios de la motocicleta que está ahí abajo. Entonces, en realidad no hay un rostro aquí, sino que uno tiende a ver el objeto por los elementos que están próximos por ley de proximidad. La cuarta, la ley de similaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que también cuando los elementos son similares, nosotros psicológicamente buscamos armar un todo con esos elementos. Fíjense acá cómo se ve, sin estar realmente, una botella de Absolut. Si vos conocés esa bebida, vos tenés acá una botella de Absolut. Pero en realidad es la suma de elementos similares que tienden a verse como un todo. La quinta es la ley de continuidad. Acá no hay continuidad real. Este es un hermoso ejemplo que les traje de 1956 y me parece interesante que vean estas ilustraciones de Herbert Leupin, que las hizo para un agua mineral, ¿no? Es increíble que sean de 1956. Fíjense lo que es este póster, cómo llama poderosamente la atención y tiene lo que se llama la ley de continuidad, ¿no? Los elementos son conectados por una línea que no existe. La línea la armamos nosotros. Y fíjense cómo Leupin hizo ilustraciones para esta campaña para vender agua mineral que se basan en este principio de la Gestalt. Interesantes y divertidas ilustraciones, ¿no? Para hablar de agua mineral. La verdad es muy actual cuando uno lo ve. La número 6, que es la ley particular número 6, es la ley del movimiento común o destino común. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los elementos se desplazan en la misma dirección, ¿no? Y tienden a ser vistos como un grupo o un conjunto. Esto pasa con este isologotipo propio de la Fórmula 1, donde ustedes ven que hay un movimiento en común entre estos elementos que son estas líneas, ¿no es cierto? Rojas, estas figuras rojas que son más que líneas, son figuras rojas que al estar posicionadas de este modo, me dan la idea de movimiento común o de destino común. Esa es la sexta ley particular. Muy bien, ahora, tengan en cuenta, siempre les digo cuando estudiamos categorías y distintas teorías, que las cosas no son de una sola forma a la vez, no actúan de manera independiente. Puede ser que alguno de los ejemplos que les di acá se pueda ver desde una ley o desde otra. Puede ser que se cumplan varias leyes en una misma pieza gráfica. Esto digamos, no sería un problema. Lo que siempre les digo es que para estudiar las cosas las desagregamos, pero eso no quiere decir que en la realidad no puedan encontrar ustedes cómo conviven las leyes de la Gestalt en una pieza gráfica, ¿no? Por supuesto que también estas leyes se ajustan a las variables del tiempo y del espacio, ¿no es cierto?, que son subjetivas. Y bueno, todo esto tiene que ver con nuestros aprendizajes y con entrenarnos para ver la Gestalt en las piezas gráficas.
y contribuir con la manera en que la gente piensa y con la manera en que la gente percibe. Si nosotros comprendimos que un objeto se percibe como una totalidad, ¿no? Aunque yo haga hincapié en el olor del limón, percibo la totalidad del limón y se me agregan ideas subjetivas, ideas culturales. Entonces, si comprendemos cómo se percibe desde el punto de vista de la Gestalt, comprendemos cómo diseñar, de qué manera mostrarle al público, a la gente, al destinatario, un elemento de manera gestáltica, como un todo. Muy bien, ¿qué sucede? Hay algunas percepciones que se alejan de la Gestalt y son las que nos generan confusión, duda, miedo, ¿no? Hay algunas situaciones que son lo contrario a la ley de la Gestalt. Cuando perdemos la idea de dónde estamos, por humo, por bruma, cuando estamos en una situación de oscuridad, cuando no podemos percibir los bordes, los marcos o los objetos que nos rodean. Esos son ejemplos por ejemplo, esa es una foto de una ciudad con muchísimo smog, entonces donde no hay contraste, no hay posibilidad de percibir ninguna totalidad clara, ¿no? Eso nos genera amenaza, nos genera la idea de estar perdidos y nos genera miedo. Entonces, todo eso ya está probado por la Gestalt desde el punto de vista psicológico y lo que nosotros estamos haciendo es viendo cómo se aplican estos principios al diseño gráfico, ¿no? Entonces, si nosotros en una pieza gráfica no cumplimos mínimamente con las leyes de la Gestalt, podemos estar generando que no se perciban claramente, ¿no es cierto? Muy bien. En este cuadro que les he hecho, que está muy, muy bueno, lo que tenemos es las leyes generales y las leyes particulares. Si ustedes detienen un ratito el video cuando quieran, acá lo que van a ver es una síntesis bien específica de cada una de las leyes con un pequeño ejemplito para que la recuerden. Esto me parece interesante para que este pequeño video les quede como registro y cuando quieran consultar qué tipo de ley aplicaron o estén estudiando sobre el tema, acá tienen el cuadro general que les da todo de manera compactada, ¿no? Bueno, muy bien. Siempre les dejo bibliografía. Saben que estamos estudiando morfología, composición, etcétera. Tienen varios videos en el canal. Por supuesto, suscríbanse. Espero que me acompañen para seguir en esta aventura de hacer un canal donde la teoría se pueda ver de manera práctica. Me voy a quedar comiendo mi limón. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Que vean la Gestalt en los limones de ahora en más. Y ojo que no tenía sandía, si no les hubiera puesto una sandía. Pero bueno, era más pesada. Gracias a todos, gente sandía, que anden muy bien. Y nos vemos en el próximo video.